En esta ocasión, vamos a analizar una falla común en las neveras, cuando se observa en la parte superior de la nevera congelamiento, pero la parte inferior del refrigerador no enfría adecuadamente. Causas principales de la falla. A. Falta de descongelamiento regular. El acumulamiento de hielo excesivo en el evaporador bloquea el flujo de aire desde el congelador hacia el compartimiento de refrigeración. Esto puede deberse a que la resistencia de descongelamiento no está funcionando adecuadamente, o el sistema de control, timer o placa electrónica, no está activando el ciclo de descongelamiento cuando es necesario. B. Falta de intercambio térmico. Si el evaporador en la parte superior está cubierto de hielo, esto impide que el aire frío circule hacia abajo, lo que ocasiona que la parte inferior de la nevera no reciba suficiente enfriamiento. Pasos para diagnosticar la falla. 1. Descongelar la nevera. Desconecta la nevera por varias horas, preferiblemente dejando las puertas abiertas, para acelerar el proceso de descongelamiento. Una vez que se haya derretido todo el hielo, vuelve a conectar la nevera y observa si funciona correctamente durante las primeras horas. 2. Identificar el sistema de control. Determina si tu nevera utiliza una placa electrónica o un temporizador, timer, mecánico, para controlar el proceso de descongelamiento. Neveras con tarjeta electrónica utilizan sensores de temperatura para regular el ciclo de descongelamiento. Neveras con timer mecánico utilizan un reloj que activa el ciclo de descongelamiento en intervalos de tiempo regulares. 3. Verificar el ventilador del congelador. Asegúrate de que el ventilador del congelador esté girando correctamente. Recuerda que algunas neveras tienen un interruptor que desconecta el ventilador cuando la puerta está abierta. Busca este interruptor y presiónalo para verificar si el ventilador funciona cuando la puerta está cerrada. 4. Comprobar el ciclo de descongelamiento. Observa si la nevera apaga el compresor durante varios minutos, lo que indica que ha entrado en la fase de descongelamiento. En este ciclo, el compresor y el ventilador se apagan y la resistencia de descongelamiento debería encenderse para derretir el hielo. 5. Verificación de la resistencia de descongelamiento. En modelos con timer mecánico, utiliza un destornillador plano para girar el timer hasta que el compresor y el ventilador se apaguen, lo que indicará que la nevera ha entrado en el ciclo de descongelamiento. Si la resistencia no se calienta durante este ciclo, es probable que el bimetálico, el interruptor de seguridad que controla la resistencia, no esté cerrando el circuito, o que la misma resistencia de calentamiento sea el problema. En modelos con placa electrónica, la resistencia es controlada por un triac o un relé. Si la resistencia no se activa, puede ser necesario revisar estos componentes, junto con el bimetálico y los sensores de temperatura. La mejor forma de probar un triac o relé que alimenta un circuito con resistencia calefactora es verificar si al iniciar el ciclo, llega corriente de voltaje alterno al componente de calentamiento. Además, para probar un relé, verifique si el relé emite un sonido al iniciar el descongelamiento. Esto puede ser señal que su interruptor interno está funcionando. 6. Puenteo del bimetálico. Si sospechas que el bimetálico no está cerrando el circuito, puedes puentear los cables que lo alimentan para verificar si la resistencia se calienta. Para esto, descongela el evaporador, retira el bimetálico y conecta directamente los cables de la resistencia. Si se calienta, significa que la resistencia está en buen estado y el problema es el bimetálico. 7. Cambio de componentes dañados. Resistencia de descongelamiento. Si al puentear el bimetálico la resistencia no se calienta, es probable que esté dañada y necesite ser reemplazada. Timer o tarjeta electrónica. Si el timer no está activando el ciclo de descongelamiento de manera correcta, puede ser necesario reemplazarlo.
Recuerda tomar fotos de los cables antes de desconectar el timer para asegurarte de conectarlos correctamente en el nuevo componente. 8. Sensores de temperatura. En modelos con placa electrónica, los sensores de temperatura juegan un papel crucial en la activación del ciclo de descongelamiento. Si uno de estos sensores está defectuoso, el ciclo no se activará correctamente. A. Ubica el sensor de temperatura cerca del congelador, desconectalo de la placa electrónica y con un multímetro en la escala de kiloohmios mide su resistencia. B. El valor de resistencia nunca debe ser cero ni infinito, además cuando se frota el sensor con la mano, la medida del multímetro debe disminuir. C. Si posee la tabla de resistencia versus temperatura del sensor, verifique si la medida del multímetro coincide con la tabla.